El pastor fiel dice, sois como ovejas descarriadas. 17 de abril de 2024. Oh, pueblo mío, todos ustedes son como ovejas descarriadas, cada uno se ha apartado por su propio camino, caminos que yo no preparé para ustedes, sino que siguen las sendas de falsos profetas que mienten y juran por mi santo nombre, y no quedarán impunes. Les advierto severamente, pueblo mío, y pongo al cielo y a la tierra por testigos de mis palabras, no consideren impuras las palabras de profecía que les he dado, el Señor Jesucristo, más bien, comprueben cada palabra que les doy. Si se niegan, pecarán. Antes de continuar, les advierto que muchos de ustedes se taparán los oídos y cerrarán los ojos ante las palabras que estoy a punto de pronunciar, y les aconsejo que no se acobarden. Muchos cederán ante la presión de amigos y familiares, ante la presión de iglesias falsas e instituciones mundanas, creyendo que la academia me representa, cuando en realidad la academia mundana es el conocimiento espurio del mismísimo Satanás, y su conocimiento del bien y del mal siempre trae muerte, pues para eso diseñó sus palabras. No sean de los que rechazan mis palabras, sino escuchen con toda su alma y reflexionen sobre lo que voy a decir, porque mis palabras son vida, y les confirmarán su llamado y elección. Donde en mi santa palabra ven que exista algo como el sionismo cristiano. ¿Acaso no entienden que sus líderes son la sinagoga de Satanás? Sí, hay quienes se han infiltrado en Israel, que no son de Israel, sino de la sinagoga de Satanás, y mienten, diciendo que son judeos, pero no lo son. Ustedes, mi iglesia, son el Israel de Dios, y no son un reemplazo, ni lo es esta teología del reemplazo, sino mi santa palabra. Véanlo ustedes mismos. No hablo en contra de los míos, aunque haya entre ustedes algunos, engreídos en su propia opinión, que dirán precisamente eso. Examinen mi genealogía, pues nací de mis antepasados y mi linaje es intachable, y si alguno de ustedes siente celo por Israel, yo lo siento con mayor razón, porque di mi vida por ellos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. ¿Acaso no han leído? Yo les estoy discerniendo entre el bien y el mal, ya que muchos de ustedes carecen de verdadero discernimiento espiritual y están cegados por las mentiras de los malignos. ¿Acaso no han leído que Dios a veces cumple sus designios por medio de sus enemigos, pues incluso sus enemigos obedecen su voz? Sí, Israel fue restablecido en 1948, llamo a muchos en la tierra y los rescataré, pero Israel fue restablecido por hombres malvados, y sus líderes albergan intenciones secretas perversas. No les corresponde a ustedes, hijos míos, intervenir en esta parte de los asuntos de mi Padre durante este tiempo, aunque ayudarán en el futuro en mi reino, pero me corresponde a mí salvar a Jacob, no a ustedes. Os habéis dejado engañar por palabras bonitas y discursos persuasivos, cayendo en una astuta trampa. Os habéis dejado hechizar por los espíritus de Jezabel, que obran como Balaam. Sabed que romperé su dominio sobre vosotros y os abriré los ojos y los oídos si os volvéis a mí con humildad y disposición para acercaros a mi palabra y aprender de mí, dejando de lado las ideas preconcebidas que habéis aprendido de estos espíritus falsos que profetizan a través de sus falsos profetas. Espíritus de Jezabel que profieren grandes mentiras por medio de sus falsos profetas, incluso señales y prodigios engañosos, y que profetizan para obtener ganancias avariciosas, al estilo de Balaam, se han infiltrado en vuestras iglesias, y coméis inmundicia de sus propias manos. Habéis sido engañados por la sinagoga de Satanás, formando una falsa alianza con ellos, la sinagoga de Satanás. Algunos en mi iglesia no son fieles a mis palabras y preceptos porque han creído mentiras dichas en mi nombre, participando de su ceguera, lo cual es apropiado. No os dejéis encontrar entre ellos cuando yo venga, ¿acaso no os he dicho, salid de ella y apartaos, pues que concordia puede haber entre Cristo y Belial? Lavaos los ojos con mi sangre redentora y abreos para ver la verdadera luz que os daré, pues vuestros ojos están cubiertos de fango y no podéis abrirlos sin mí. Como está escrito, Dios les ha dado espíritu de letargo, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Con palabras suaves y halagadoras, ustedes han contribuido a su ceguera, cegados no solo a mis propósitos para Israel, sino también a su verdadero llamamiento en mí, Cristo Jesús, su Señor. Si están ciegos, no pueden leer ni comprender mis palabras, ni andan en el Espíritu. Por lo tanto, pueblo mío, sigan mis palabras,
porque aunque me conocieron según la carne, ya no me conocen según la carne. Porque he sido transformado en un espíritu vivificante, que ha dado el espíritu de vida al Israel de Dios, el espíritu de adopción por el cual claman, Abba, Padre. Ahora bien, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Presten atención y vuelvan su corazón a mi palabra, y no la rechacen. El espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, no se amolden al Israel carnal, ni se dejen engañar por sus mentiras políticas, sino amórcense a mi espíritu, hecho a imagen de Dios. No lo entienden. Sus mentiras preparan el terreno para el hijo de la perdición, para que sean condenados todos los que se complacen en la injusticia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Escuchen mis palabras de reprensión y no endurezcan sus corazones, pues mis palabras los salvarán de la calamidad venidera y los separarán de quienes luchan contra mí y me han rechazado por casi 2000 años. Y aunque parte de Israel se ha vuelto ciego, un remanente de Jacob se convertirá a mí y recibirá la justicia que no proviene de la ley, sino de la fe en mí. Purifiquen sus pensamientos y sacúdanse las palabras engañosas de los lobos que les han susurrado al oído, incluso hablando falsamente en mi nombre, pues yo no los envié. Hay una gran maldad sobre mi tierra, y yo vendré a rescatarlos. Hay una gran maldad sobre Jacob porque se han dejado engañar por los mentirosos edomitas. ¿Acaso no han creído mi anuncio de que la sinagoga de Satanás existe y es real? Sepan que andan entre ustedes. No entienden que un ciego no puede guiar a otro ciego, e Israel está parcialmente cegado hasta que entre la plenitud de los gentiles. Aún salvaré un remanente fiel de Jacob, y estoy sellando a los 144.000. Ellos harán grandes obras para mí, y los enviaré de un lado a otro durante la aflicción de Jacob, y salvarán a muchos, y harán muchas obras poderosas, y yo los guiaré para que guíen a otros, pues no hay otro camino al Padre sino a través de mí, el Señor Jesucristo, el Mesías a quien rechazaron. Pero vosotros, oh cristianos modernos, hijos míos tibios, creéis saberlo todo porque habéis leído sus escritos introducidos sigilosamente entre vosotros. Y habéis creído su falso informe, el falso informe de la sinagoga edomita de Satanás, la secta constructora de templos, los mismos destructores que Satanás ha enviado para subyugar al mundo. Y ellos lideran la nación a la que adoraríais en lugar del Padre si siguierais sus fábulas ingeniosamente urdidas, autodenominándose pueblo elegido de Dios y convenciéndoos de bendecirlos cuando os destruirán a la primera oportunidad. Sabed que no he enviado una solución política, y que los gobiernos del mundo sirven a Satanás, quien los ha comprado con el salario de la injusticia. ¿Acaso no habéis leído ni comprendido que yo soy la única solución, un rey guerrero enviado por el mismo Yahvé para subyugar el reino con justicia y derrocar todo dominio y autoridad de Satanás? Sí, quebrantaré su poder por completo, para que jamás se recupere, heriré su cabeza mentirosa, como fue profetizado, y arderá eternamente en las llamas azules más ardientes, y nadará en azufre ardiente en ese gran lago en aquel gran día, y jamás se recuperará, sino que será destruido y arderá para siempre. Sabed que en la justicia de mi Padre no hay crueldad injusta, sino una simple retribución por las acciones de Satanás y sus propios deseos para los hijos y la creación del Padre, por lo tanto, mi Padre le dará lo que desea para vosotros en su justicia. ¿Acaso no han leído? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. ¿Por qué siguen a líderes políticos falsos como si me siguieran a mí? Les explicaré por qué, para que lo entiendan bien, muchos de ustedes siguen las mentiras de sus Biblias de referencia, que yo no escribí, ni encargué a quienes compilaron los supuestos escritos cristiano-sionistas. El sionismo cristiano no existe, pues no soy un supremaquista judío. Si fuera sionista, jamás me habría vuelto hacia los gentiles, y las naciones me recibieron por un tiempo. No, usan el sionismo para traer al hijo de la perdición con el templo que, ignorantemente, construirán en nombre de mi Padre, y deshonran a mi Padre porque me rechazan a mí, Jesucristo. No solo vine a los míos y fui rechazado por ellos, sino que muchos aún me rechazan hasta el día de hoy. Pero vosotros, oh Iglesia de la Odisea, creéis que podéis acelerar el cumplimiento de la profecía siguiendo su locura, porque la sinagoga de Satanás quiere un mundo propio,
un mundo sin vosotros, hijos míos. ¿Acaso no os he salvado de ellos? Sepan que Satanás intentó robarme mi herencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Satanás desea un mundo sin Dios, un mundo sin Dios, un mundo sin mí, la piedra angular, un mundo donde sobrevivan los más fuertes mientras exterminan a todos, excepto a su propia descendencia, de la cual ellos mismos provienen. Israel ha sido infiltrado durante miles de años por sus escritos babilónicos, sí, codificaron las tradiciones orales transmitidas, que me condenan a mí, el Señor Jesucristo, lo cual es imposible de lograr, pues no seré negado. Y el mundo está a punto de comprender mi ira y mi poder, porque soy mayor que todos, excepto mi Padre, y es imposible detenerme. He esperado con paciencia y sufrimiento, permitiendo que mi nombre fuera blasfemado y mi sacrificio expiatorio considerado impuro, para que mi esposa pudiera ser salva, la misma esposa que estuvo oculta en el pasado en el gran misterio de Dios, misterio que revelé plenamente al apóstol Pablo. Y podéis leer sus escritos para comprender, pues él no habló por sí mismo, sino que proclamó el evangelio del gran misterio de Dios que yo le encomendé que me revelara. Nadie tomará lo que es mío, porque lo he pagado con mi propia sangre expiatoria, y yo recompensaré a los malhechores. Satanás desea un mundo sin ustedes, hijos míos, pero muchos de ustedes, neciamente, dan su dinero para sostener la sinagoga de Satanás y sus planes impíos en mi tierra y sobre los restos de la nación de Israel, una nación donde reinaré sobre la tierra desde el trono de David en mi reino que pronto será revelado. Apoyan su propia muerte, creyendo que están promoviendo el Evangelio. ¿Por qué no comprenden que la muerte, la destrucción y los gobernantes genocidas no provienen de mí, sino que son la semilla de Satanás? Sí, su padre es el diablo, el padre de la mentira, el mismo Satanás. Sepan que es un enemigo derrotado, y sabe con temor que sus días son cortos, y teme su futuro, más que nada, pues sabe que jamás habrá alivio de su castigo, porque Dios mismo lo declara. Hijos míos, no pueden seguir a Satanás y servirme. Porque nadie puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. Así que decidan a quién servirán, porque jamás ordené a mi iglesia para que tuviera nada que ver con el llamado sionismo cristiano, y ese movimiento no es mío, sino de Satanás, quien lo está usando para traer al hijo de la perdición. Muchos de ustedes han perdido el significado de mis palabras, pensando que, anti, significa oposición total y nada más. No, el hombre de pecado es enviado astutamente en mi lugar a un pueblo que me rechazó, y aún así salvaré a Jacob a través de grandes tribulaciones, y no solo purificaré mi tierra de la herencia, sino que purificaré al mundo entero del mal y del pecado. Entiendan que salvaré a Jacob por las promesas que mi padre hizo a sus padres, y no por mérito ni por su propia justicia, pues nadie es justo ante mis ojos. Les aconsejo que dejen de lado los escritos de quienes no hablan en mi nombre, y sean sabios, hijos míos, porque muchos de ustedes son tan ingenuos que no pueden discernir la mentira de la verdad. No me consideran su líder, sino que siguen las palabras de los falsos profetas de Jezabel, que siguen el ejemplo de Balaam, buscando el beneficio de la injusticia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvan a mi pura palabra de Dios, porque el Padre la protege hasta el día de hoy. Entiendan mi metodología, mi pueblo, y aprendan de mí. No elegí una sola voz para representar mis escrituras, ni la más antigua para guiar mis palabras y verificar su autenticidad. No, según los caminos de mi Padre, quien no necesita consejero en sus planes, y en su sabiduría, él escogió muchas voces de diversos tiempos, lugares y culturas que concuerdan entre sí. Miren a los bizantinos, hijos míos, no duden de mis palabras, profundicen en los textos que he preservado y humíllense ante ellas. ¿Acaso no se les ordenó estudiar para demostrar su valía? Porque los hijos de este mundo son, en su generación, más astutos que los hijos de la luz, pues son astutos en el mal y el engaño, y no hacen más que robar, matar y destruir. Mi Padre ha protegido su pura palabra de Dios, y la tienen justo delante de sus narices, pero la rechazan para satisfacer sus deseos perezosos con versiones fáciles de leer, versiones corruptas que yo no envié ni escribí. ¿Por qué le dan la espalda a estas palabras? En su ingenua necedad, no comprenden que Satanás falsifica incluso las sagradas escrituras.
lo hace del mismo modo que un tramposo deshonesto engaña quitando eslabones de una cadena uno a uno para acortarla sin que nadie se dé cuenta. ¿Acaso no se mueven los límites poco a poco? ¿Qué cazador coloca la trampa a la vista del ave? Ha cambiado palabras, ha eliminado secciones y versículos enteros, ha añadido palabras, y lo ha hecho todo en un intento por unificar todas las religiones bajo un impulso ecuménico para subyugar a todos a su falso Cristo, que camina entre ustedes abiertamente, y que pronto será revelado. Arrojaré vivos a la bestia y al falso profeta al lago de fuego y azufre para que reciban su herencia, una herencia que mi Padre ha preparado para el diablo y sus ángeles. Porque Él les dará un mundo propio, un mundo que satisfaga sus perversos deseos, los mismos que pretenden contra vosotros, hijos míos. ¿Acaso no habéis aprendido o habéis olvidado que los cultos gnósticos alteraron mis epístolas en cuanto las recibieron? ¿Y pensáis que esto no puede ocurrir en vuestros tiempos, cuando el conocimiento se ha expandido? Escudriñad mi palabra pura y creed que soy capaz de proveer traductores íntegros. Creed en las palabras que os he dado, creed en las palabras de la palabra de Dios. No seáis tan ingenuos como para pensar que algún escrito es perfecto, ¿acaso no os he dicho que estudiéis para presentaros aprobados? Pero pueblo mío, al estudiar, permitís que los enemigos de la cruz interpreten mis palabras para que seáis manipulados y deis vuestro consentimiento a la sinagoga de Satanás. Ignorantemente, consintís y aprobáis tácitamente a Satanás y a sus hijos, que han usurpado mis tierras santas, pero solo por un tiempo. La aflicción de Jacob los limpiará de la tierra, y los mansos heredarán la tierra. Creed en mí, el Verbo hecho carne, para que os proporcione la verdad, y la verdad está en mis sagradas escrituras, porque ellas hablan de mí. Rechazaréis mis palabras, pueblo mío. Desacreditaréis a los mensajeros que he enviado. Pues he enviado muchos. Muchos persistiréis en vuestra locura, sin siquiera tomaros la molestia de verificar las palabras de esta profecía, y lo haréis para vuestro propio perjuicio y pérdida de recompensa. Tan pronto como se quite al que oprime y se lleve a mi esposa, se apresurarán con gran celeridad a matar a todo aquel que sea cristiano. Si pudieran, erradicarían el cristianismo de la faz de la tierra, y perseguirían y martirizarían a mis santos de muchas maneras, pero quienes invoquen el nombre del Señor serán salvos. Volveos a mí ahora y purificad vuestros corazones de sus palabras mentirosas. Os habéis acarreado palabras de muerte y destrucción, ignorando por completo vuestra propia historia. Os reto a estudiar la historia de los libros que yo no escribí y que vosotros eleváis por encima de mis propias palabras. Investigad quiénes fueron realmente los autores, pues plasmaron grandes mentiras en sus libros, por sus frutos los conoceréis. Muchos de estos libros se han convertido en norma en vuestros seminarios, investigadlo, porque es cierto. Si sois diligentes en estos asuntos y permanecéis fieles a mí, os guiaré a toda la verdad, y finalmente comprenderéis el misterio de la piedad que sois. Pero incluso el gran misterio se ha banalizado en vuestras mentes y corazones por sus mentiras. Ese gran misterio es un hombre nuevo, surgido tanto de judíos como de gentiles, donde ya no existe muro de separación, porque ese muro ha sido derribado en mí. Muchos de ustedes se aferran a un versículo del Antiguo Testamento sacado de contexto, creyendo erróneamente que deben apoyar a genocidas para recibir mi bendición. Yo bendigo a los que llevan mi nombre, y hago llover sobre justos e injustos, porque en mí están todas las bendiciones, en Cristo Jesús, su Señor, el verdadero Señor de señores y verdadero Rey de reyes. Por lo tanto, vuélvanse a mí arrepentidos, pues han tomado las mentiras de Jezabel como verdades absolutas, y al hacerlo, se han atraído mi ira. Yo daré a mis hijos según sus obras, pero no los juzgaré por sus pecados. Yo soy el Cordero de Dios elegido antes de la fundación del mundo. Soy un rey guerrero enviado por Yahvé. Yo soy aquel a quien los cielos deben recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Yo soy aquel que fue bautizado por Juan el Bautista cuando el Espíritu descendió como paloma al sonido de la voz de mi Padre. Soy aquel que vino a lo que era mío y fue rechazado, un hombre de dolores que pagó el precio más alto por todos vosotros. Soy superior a todos excepto a mi Padre, Yahvé. Yo soy Yeshua Mashiach, también conocido como Jesucristo. En griego y en muchos otros idiomas que me identifican como Jesús el Cristo o Cristo Jesús, porque yo soy el Señor. Muy pronto me verás cara a cara, mi esposa, y me conocerás como eres conocida. Por eso te llamo a mí, no te resistas a mis palabras y escucha mi voz,
pues la vida y la salvación se hallan en la obediencia.